todos están de acuerdo. Y vamos a iniciar compartiendo una pantalla. Si de favor me pueden confirmar que ya la pueden ver, y entonces yo dar inicio. Me va a ser complicado ver al rostro de alguno de ustedes. Voy a tratar de encender el mío. Si hubiera interrupción de mi audio o mi audio comenzara a escucharse mal, les pido por favor si me lo indican. Ya saben que los recursos de internet pues son limitados en algunos casos. Bien, pues vamos La a pantalla iniciar. se ve. Ya se ve. Muchas Sí, de gracias, la pantalla se ve. profesor. Vamos a iniciar. Hablaba muy brevemente con el profesor Tomás en un principio del tema catastral. Es un tema muy complejo. Latinoamérica, me parece, tiene muchos casos en común que apuntan a que es complejo en muchos de los países latinoamericanos. Yo me voy a limitar a un ejemplo que tenemos para Supermap en cuestión visual, que es para el área de San Diego, Chile. Si alguno de ustedes conoce la región, pues identificará de inmediato alguno de sus objetos territoriales. Esta presentación, ya lo mencionaba yo, se ubica para el caso principal de un insumo proveniente de imágenes de drones. Ahora en Catastro es un componente innovador. No solamente ya dependemos de los vuelos tripulados o de la imagen satelital, se ha demostrado ahora que el insumo dron de imágenes de drones ha tenido la gran facilidad de portar distintos instrumentos de sensor o medición, entre ellos los mismos radiómetros o cámaras con una muy alta resolución y capacidades de estabilidad en los vuelos que nos permiten tener unas precisiones bastante exactas. Entonces, vamos a iniciar con una primera lámina. ¿Cómo cargamos los datos? En este caso son imágenes oblicuas las que nos sirven cuando hablamos de captura desde drones. Yo creo que la mayoría de quienes estamos aquí, al menos estas áreas ingenieriles, estamos familiarizados con este tipo de insumo. Entonces, ¿cuál es un primer paso? Si todos ya tienen conocimiento con el vuelo de drones o la obtención de estos insumos, pues sabrán que cada equipo dron tiene consigo un software, el cual nos permite procesar todas esas capturas que hizo durante el vuelo, o inclusive hasta programar la ruta de vuelo que nosotros deseamos que realice nuestro dispositivo. En este caso nos vamos a basar en esta marca de drones que es DJI o DJI, cuya plataforma software se llama Terra. Todo esto está a libre descarga, o si ustedes usan algún dron en particular, pues la cuestión es obtener los archivos de salida de nuestro dron. En este caso son los archivos .osgb de esta aplicación Terra que nos permite ya hacer un manejo de los mismos. Voy a ir mostrando en algunos casos un video para irnos explicando mejor. Entonces, cuando hablamos del dron, pues es una misión en formato tridimensional. Esto es importante. Aquí le vamos a denominar una prueba de 3D y vamos a abrirle pues su archivo de trabajo para realizar esta prueba, y se selecciona el folder. Aquí ya realizó el dron todo este levantamiento. Si vemos, ahí están todas las capturas. Ya se puede ver la ruta que siguió este artefacto. Y lo que vamos a hacer es una reconstrucción de la salida, ya en el formato que mencionaba yo de archivo, que es el OSGB, y generar una reconstrucción que pues es una suerte de mosaiqueo o de mosaico que me va a permitir acceder desde Supermap como plataforma a todo este conjunto de observación que ya tomó el dron, pero ¿qué me va a permitir? Pues traerlas junto con su fotogrametría. Yo voy a poder acceder a ellas con posibilidad de hacer mediciones, con posibilidades de poder rotar
poder tener una imagen ya estereográfica que me permita hacer diferentes cálculos, ya veremos cuáles más adelante. Y bueno, aquí se ejecuta este modelado tridimensional ya con todas las tomas. Este es un procesamiento interno. Lo que vamos a hacer pues es exportar esta misión, como se le llama en este software, para tenerla ya lista y nosotros poder hacer su despliegue. Entonces, les repito, cada dron profesional o con capacidades fotogramétricas nos da la opción de generar este tipo de salidas de lo que fue toda una ruta de levantamiento que se realiza. Y vamos a pasar entonces al tema que aquí más necesitamos. Ahora sí, ¿qué pasa cuando ya tengo yo todo mi insumo de imagen dron, ya con el archivo que se necesita? Pues como recordarán aquellos que estuvieron en la sesión anterior, lo primero que se debe hacer cuando se utiliza el iDesktop, que es la herramienta primaria de Supermap, lo primero que se debe realizar pues es construir un espacio de trabajo, un workspace. Esa es una tarea que se tiene que realizar siempre como inicial. Nosotros vamos a mirar en nuestra pantalla inicial de Supermap y Desktop el Workspace Manager. Eso nos lo genera por default y nos genera un espacio de trabajo sin título. Y aquí lo vemos, el Untitled Workspace. Lo que vamos a hacer ahí es un clic derecho y le vamos a decir guárdalo como espacio de trabajo al que yo le voy a dar un nombre y un lugar en la carpeta de trabajo que yo desee. En este caso, pues nosotros vamos a hacer un espacio de trabajo que será nuestra prueba o nuestro espacio de trabajo catastral. ¿Y qué va a suceder entonces? Nosotros ahora sí necesitamos ubicarnos en la barra de herramientas o el ribbon, el listón, como se le llama en Supermap, y vamos a ubicarnos aquí donde dice 3D Data o datos 3D. Y si vemos aquí ya está nuestro espacio de trabajo, el cual se llamó en este caso San Diego Oblique. Y aquí se va a insertar todo lo que yo vaya produciendo, aquí se va a ir guardando. Yo puedo abrir desde aquí mis fuentes de datos, como veíamos en la sesión anterior, puedo abrir mapas ya terminados, los layouts, escenas, que es aquí donde nos vamos a ubicar nosotros el día de hoy, inclusive diagramas, modelos u otros recursos. Cuando yo estoy ubicado en el 3D Data, lo que me va a aparecer en el ribbon o en esta herramienta de barra, en barra de herramientas, va a tener un componente llamado Data Management. Aquí este es importante porque me va a permitir configurar este archivo que yo recibo desde el dron. Aquí yo le voy a especificar dónde insertarse y de qué manera lo va a trabajar. Entonces aquí simplemente se le va a dar un clic en el generador de configuración que justamente va a configurar este archivo o SGB que ya creamos con el dron. Y me va a aparecer la siguiente pantalla. Voy a especificarle a mi fuente de datos una ruta. Yo voy a decirle dónde está, dónde tengo guardado esto que obtuve de mi dron, que son estas oblicuas de San Diego en Chile. Y voy a darle la carpeta en donde yo tengo almacenados todos estos conjuntos de imágenes que ya levanté. Por igual voy a tener que especificar el nodo de ruta. Ahorita vamos a ver bien a qué se refiere. Entre todos mis archivos que se levantan de imágenes del dron, va a haber uno que no tiene estas claves, ahorita lo vamos a ver más adelante, que me va a especificar mi root o raíz. Entonces se selecciona la carpeta que ya tiene toda la información por bloques y le vamos a denominar aquí el Terra OSGBS. Por defecto es donde están los resultados de generación del dron. Ahora sí viene, yo voy a especificar la carpeta raíz o el archivo raíz, perdón. Al dar clic aquí me va a desplegar ese conjunto que yo ya definí como mi carpeta de trabajo.
Y ahí voy a encontrar este archivo que no tiene, lo vemos ahorita en la siguiente lámina, que no tiene una extensión igual al resto de tomas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Se especifica el nodo de ruta, y aquí lo vamos a encontrar. Miren, aquí está en rojo. Es el OSGB, que no tiene consigo un número de serie. Este es nuestro archivo raíz, este es el importante. Ahí lo vamos a ver en los archivos que nos genere nuestro software de drones, en este caso el Terra de DJI. Este es uno de los principales. Y este nos va a dar el acceso a todas las demás tomas que realizó nuestro dron. Y en esa carpeta se irán guardando todos nuestros trabajos, que es parte de nuestro workspace o espacio de trabajo. Este es otro de la configuración, este es otro de los temas importantes. Cuando yo quiero cargar las imágenes del dron en el iDesktop, necesito cargar mis metadatos, que este es otro archivo generado a partir del Terra, y lo vamos a ver con un formato XML en esta misma carpeta que ya direccioné en el source path o en mi archivo fuente, y simplemente lo vamos a clicar y le vamos a dar a aceptar para que esos metadatos me llenen enseguida toda la configuración de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues me va a dar en XYZ los valores que yo requiero para operar esa información. Esto lo vamos a ver así. Al seleccionar yo mi metadato en en XML, vamos a poder saber que se trata de un datum, de un elipsoide ya predefinidos, una proyección obviamente de coordenadas y las unidades en las que viene esa coordenada. Por igual vamos a tener el código EPCG para aquellos que estén trabajando en mapas web. Obviamente todos los parámetros de la referencia de mi sistema y de mi marco de referencia geodésicos, aquí se van a ver ya expresados. Por igual las coordenadas como tal, y el archivo destino, donde yo voy a estar guardando mis avances. Este es un par de archivos que nos va a lanzar por default, que nosotros vamos a dejarlos tal cual aparecen. Ya con esto listo, ahora sí, en nuestra interfaz inicial del iDesktop, en este espacio donde está mi Workspace Manager, recuerden que aquí está San Diego Oblique, que este es el nombre del espacio de trabajo. Vamos a tener distintos componentes de información que vimos en el primer curso. Aquí nos vamos a ubicar en escenas. Y le vamos a decir que vamos a generar una nueva escena esférica. ¿Eso qué quiere decir? La escena esférica me va a mí a dar el marco ideal para poder desplegar información en 3D, 3 dimensiones. Vamos a ver, cuando demos clic ahí, se va a aparecer esta esfera terrestre, este modelo de la Tierra que es esférico, se nos va a aparecer y nosotros vamos a poder ver que en la pantalla de abajo, si bien recuerdan la interfaz de Supermap, hay un Layer Manager, o este Layer Manager aparece aquí abajo o a la derecha, según ustedes lo acomoden, y me va a poner estos tres componentes de manera automática. Un Screen Layer, después me va a poner un General Layers, en algunos casos aparece como Normal Layers, es lo mismo, o vamos a tener las capas de terreno o Terrain Layers. En Normal Layers o General Layers, nosotros vamos a ubicarnos con un clic derecho y nos va a abrir este submenú en donde nosotros vamos a elegir añadir un caché, una capa caché de 3 dimensiones. La vamos a ver nosotros en este ejemplo como el Add Tiles Caché Layer. Varía un poco, algunas de estas pantallas se generaron con la versión china de Supermap. En el caso de, ya me decía el profesor Tomás, algunos de ustedes tienen la versión de prueba, lo vamos a encontrar ahí como el Add 3D Caché Layer. Entonces, son algunas diferencias
nada más de nombres. Y ya que yo le diga, voy a añadir una capa 3D de encaché, vamos a poder abrir este ejemplo de OSGB que vamos a encontrar directamente en esa carpeta que nosotros ya hicimos, que proviene de nuestro software de DJI Terra, y lo vamos a ver denominado así con una extensión SCP. Esa es la que nos va a permitir a nosotros hacer un despliegue de la información. ¿Qué va a ocurrir entonces? Esta ya es la interfaz del eDesktop. Yo aquí les mencionaba, este es el área del espacio de trabajo que se llama San Diego Blick. Ahí tenemos esta carpeta de escenas, donde ya vamos a generar nosotros una primera capa, ya la generamos. Este era el área del Layer Manager que les mencionaba, con estos tres componentes: Screen Layer, General o Normal Layers y Terrain Layers. Aquí en General Layers lo que nosotros vamos a ver es que ya añadimos este .scp, que lo vamos a visualizar. ¿Cómo lo voy a visualizar? Le vamos a dar un clic derecho y me va a dar esta ventana de opciones donde yo le voy a decir jump to layer o salta hacia la capa. ¿Y qué me va a mostrar enseguida? Enseguida me va a mostrar esta imagen aérea del área de San Diego, Chile, y nosotros pues vamos a tener ya ciertas funcionalidades listas para interactuar con esa imagen. ¿Cuáles son? Pues las principales. Vamos a tener el zoom in, el zoom out, acercarnos o alejarnos ya con el scroll de mi ratón o de mi mouse, y va a aparecer del lado derecho, va a aparecer un círculo que aquí se ve Hola. muy tenue. Sí, buenas tardes. Voy a continuar entonces. Y este círculo que se ve muy tenue nos va a permitir a nosotros rotar, hacer una serie de movimientos de esta escena, recordando que ya es tridimensional. Entonces, esto va a ser importante nosotros irlo maniobrando e ir haciendo práctica con nuestro mano y cursor, porque son movimientos a veces que hay que aprender a hacer. Quienes estén familiarizados con el Google Earth, pues sabrán que muchas veces requieren una habilidad y un control que no lo vemos en cualquier SIG. Entonces aquí es bueno poner en práctica esas habilidades. Vamos a tener entonces oportunidad de salvar esta escena. Ya la logramos desplegar, y lo que vamos a hacer es que en escenas yo voy a tener ya este proyecto generado. Al desplegar yo este ejemplo de imagen, me va a dar la oportunidad de salvar mi escena. Esto se da un clic derecho y yo voy a tener este menú donde le voy a decir salvar o save scene. Eso ya me permite a mí tener una primera escena tridimensional a disposición para poderla rotar, hacerle una serie de ejercicios. ¿Y qué es lo primero que me va a permitir hacer? Pues pensando en catastro, cuando nosotros tenemos un catastro, ya sea bidimensional o tridimensional, pues lo primero que queremos saber nosotros es cuáles son los predios y sus características físicas. En un catastro lo que más nos interesa son las dimensiones que tienen estos predios. Si tienen zonas o áreas construidas, pues saber qué altura tienen, cuántos niveles hay, cuántos pisos, qué tamaño tiene lo construido en relación con el tamaño del predio, qué tanto no está construido. En fin, una serie de dimensiones de los objetos espaciales que yo no podría lograr si no tengo estas herramientas para irme desplazando a lo largo de mi imagen tridimensional. ¿Cuáles son estas herramientas clásicas? Pues seleccionar, puedo hacer los paneos o moverme de un lado a otro. También voy a poder refrescar mis vistas. Esto es importante. Muchas veces ya uno se aleja, se acerca tanto, rota tanto las vistas, ya no sabe ni dónde está. Entonces es importante regresar a la escena inicial
o cambiar a la escena de globo. Yo les decía que aquí hay un modelo esférico detrás y me permite a mí mirar el planeta si fuera necesario en mi estudio. También puedo hacer un filtrado de estos datos sobre sus coordenadas. Es decir, donde yo vaya pasando mi cursor en esta imagen o escena tridimensional, voy a tener en todo momento acceso a sus coordenadas y datos de altitud. Esto ya es una conexión que siempre está presente. Y aquí viene lo importante. Una vez que yo estoy en este ambiente tridimensional, miren, aquí muy rápido nada más, aquí sí se nota mejor el círculo que me permite navegar sobre mi imagen. Hace rato veíamos una vista 2D, es decir, desde el cielo. Cuando yo quiero tener esta vista de perfil, voy a anotar aquí en mi panel de navegación, voy a notar que aparece un puntito, aquí dice norte, aquí va a aparecer un puntito color turquesa, que cada vez que yo lo mueva, la inclinación de mi vista va a ser posible, es decir, yo voy a poder ver los edificios tal cual se muestran en esta diapositiva. ¿Y qué voy a tener a la mano? Voy a tener aquí en la barra de herramientas de escenas, voy a tener todos estos elementos de medición. Recuerden, en los catastros cuando iniciábamos, que todavía no había drones, pues dependíamos mucho de que fuera una persona, mucho antes de ir a hacer un levantamiento topográfico formal, iba una persona muchas veces con un distanciómetro de estos de luz láser o con instrumentos de medición más analógicos todavía, y tenían que en el lugar pues medir de punto a punto, de vértice a vértice de un predio y tener una primera aproximación a lo que medía. Ahora con esta herramienta, pues nosotros, además de esas mediciones desde el aire, vamos a poder medir desde la imagen ya oblicua, y lo vamos a ver en este siguiente video, cómo es que se puede realizar esa medición. Siempre voy a poder configurar la herramienta para yo poderle dar un tanto más de elementos de precisión. Depende mucho de cómo haya sido mi levantamiento fotogramétrico, todos mis parámetros y criterios de medición, mi sistema de referencia, que todo empalme y empate con esta configuración que van a dar en el Supermap para que los valores en estas mediciones sean lo más aproximado a la realidad, tengan una buena precisión de la posición, y ya garantizada esa configuración, pues vamos a tener errores mínimos. Tendríamos quizás más yendo a campo con un distanciómetro. Suele haber objetos que no te permiten pararte o posicionarte en el lugar ideal para medir. Aquí se solventan muchos de esos obstáculos. Hay terrenos privados muchas veces que no nos permiten el acceso a ciertas zonas. Yo sé que ya hay tecnologías nuevas en campo que te permiten omitir esas obstrucciones. Aquí, pues, de facto podemos obtener tanto las de la construcción en sus coordenadas X y en su altitud, ¿no? En su Z. También de los predios que no tienen una construcción a nivel de suelo, se pueden realizar estas mediciones, no solo de líneas rectas, también lo podemos hacer de áreas, y eso pues nos da mucha más certidumbre de nuestro trabajo de medición. Es importante recordar que esta configuración del sistema de referencia de nuestras imágenes, cómo fueron tomadas con el dron, las encontramos en el metadato. Si yo no hubiera cargado esa carpeta de XML de metadatos, pues difícilmente tendría las unidades y el criterio de este marco de referencia para yo poder hacer cualquiera de estas mediciones. Por eso es tan relevante que este metadato sí sea tomado en cuenta. De cualquier modo, nosotros podemos ajustar también las unidades de medida o los estilos de la capa de medición. Eso se puede ir ajustando a como su estudio así lo requiera.
Aquí ya se estaba repitiendo. Paso a lo siguiente. Vamos a tener siempre esta capacidad de hacer visible nuestro modelo. ¿Y qué nos va a permitir esta visibilidad? Pues tener una visibilidad lo más apegado a la realidad que se puede. ¿Cómo se logra esto? Pues el software de Supermap considera también los efectos del sol, es decir, este comportamiento de la luz solar, dependiendo la zona y el lugar que nosotros le demos, podemos nosotros dar de alta en el sistema de medición que se trata de este lugar en el planeta, donde Supermap ya toma y sabe medir este comportamiento de la luz del sol, dependiendo de su trayectoria y su visibilidad. Entonces, para el lugar que nosotros le demos, vamos a poder tener a la mano ese efecto de la luz solar. Vamos a tener por igual cómo se comporta en la fecha y con la hora del día de la que estemos nosotros hablando. En esta función trayectoria es que nosotros vamos a tener una suerte de slider o de barra donde se puede mover de manera horizontal un botón, donde es un control deslizante, y nosotros ahí le vamos a decir qué fecha del día es en la que estamos viendo nuestra representación 3D y a qué hora, porque el sol, pues como bien sabemos, va a tener iluminación sobre ciertos objetos cuando amanece, por ejemplo, a las 6 de la mañana, o cuando está oscureciendo, o cuando el sol está en el azimut más alto. Vamos a tener ahí les pido, por favor, a todos aquellos participantes que se acaban de incorporar al curso, desactiven sus micrófonos. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Este efecto del sol, cuando veíamos este botón en la lámina anterior que nos dice trayectoria, primero recuerden que deben apretar este botón que dice visible para que se active la trayectoria. Una vez que yo ejecuto esa funcionalidad, me va a aparecer esta barra. Este es el control deslizante que decía hace un momento. Entonces, ustedes van a poderlo mover de un lado a otro y estas fechas y la hora se va a ir modificando. Ahora, este corrimiento pues viene acotado a cierto espacio en el tiempo. Aquí tenemos que se trata de un día para otro. Entonces, se va a ajustar de acuerdo a la fecha de toma de mi insumo. Hay que poner atención en este efecto del sol, porque ese se va a basar en el sistema que ustedes hayan definido, ese que ya guardamos en el metadato, perdón. Ese sistema de referencia es fundamental que ustedes lo conozcan bien. Desde la toma que hagan con su dron, debe estar muy bien, además de la calibración propia del instrumento, debe tener muy bien definida su fotogrametría, pero también debe tener definida todos estos valores que hacen referencia al marco en el que está su país o la zona horaria en la que ustedes están volando este instrumento. Y eso se va a guardar en el metadato, lo cual va a ser posible que nuestro software lea todos esos parámetros y esos valores y pues nos dé una representación más clara del mismo. Y de aquí vamos a poder tener el siguiente efecto. Cuando se mueve este slider, pues miren, vamos a saber claramente dónde, a qué hora se esconde el sol o a qué hora sale. Este efecto pues es útil a la hora de hacer representaciones de lo que ahora muchos le llaman un gemelo digital o digital twin. Pues entre más se apegue la realidad, pues nos va a permitir a nosotros entender procesos que están alrededor de nuestras mediciones. Ahora los catastros con esta multifuncionalidad, como le llaman en algunos países, catastros multifuncionales o multipropósito, pues cada vez son más dependientes de información de contexto o información y datos que son propios de cada lugar. Entender un catastro de manera aislada, pues nos da algunos valores y nos muestra algunas mediciones, pero cuando ya involucramos población o algunos otros factores para entender, por ejemplo, el cobro de impuestos, tener variaciones en los cobros
sabiendo que un predio se encuentra ubicado en una zona favorecida, ya sea por una esquina o por una actividad comercial o por algún equipamiento importante, pues los valores de ese suelo suelen variar en virtud de esos factores. Entonces, este es solo uno de ellos. Muchas veces, si están muy bien iluminados los predios, pues esas zonas, esos edificios, en su valor unitario, pues se ven impactados de manera favorable o desfavorable. Entonces, se busca que tengamos la facilidad con Supermap de poder incorporar todos esos tipos de variables que pueden impactar en los valores de nuestro suelo a la hora de hacer un catastro. ¿Qué otra cuestión nos parece muy importante para conocer estos territorios y estos objetos del territorio que pueden ser medidos en una actividad catastral? Como sabemos, pues nosotros podemos hacer un reconocimiento de los espacios, de las ciudades, y para evitarnos el ir al lugar, pensemos en un valuador comercial de las propiedades, como en algunos casos, no sé si para todo el mundo aplica así, pero en México, por ejemplo, el valor catastral de las propiedades va siguiendo al valor comercial, trata de ir ajustándose a los valores comerciales de las propiedades. Para ello, los valuadores o peritos necesitan ir a los lugares muchas veces para reconocer los materiales, saber qué otras propiedades están cercanas o a la venta, y ellos establecer un valor comercial. El catastro entonces no tiene la oportunidad siempre de enviar brigadistas o ingenieros topógrafos al lugar y requiere entonces de apoyos distintos que le permitan ir asignando un valor unitario o cálculos que le permitan conocer estas características propias de cada predio o construcción. Muchas veces nos apoyamos en el Google Street View, pues claramente se ve la fotografía de nuestro predio, pero como bien sabemos, pues es muy variable el Street View en las tomas, entonces no siempre vamos a encontrar una toma de hace poco tiempo, muy actualizada, pues es difícil, a veces son imágenes que vienen desde el 2015, pues imagínense la cantidad de cambios que ya hubo. Pero cuando yo me baso en el vuelo de un dron y en imágenes oblicuas, pues puedo ver los perfiles, puedo ver las fachadas de las construcciones, y para hacer un recorrido pronto que me permita a mí determinar cuál es el tipo de uso que se le da a esas construcciones o a esos predios, pues me conviene mucho hacer una gestión de vuelo. Y ahí me voy a apoyar en esta funcionalidad, es la generación de una nueva ruta de vuelo, esto a través de mi función Fly Manager, y ahí yo voy a calcular todo por dónde va a pasar mi recorrido. Yo voy a ser este gestor de todas las paradas. Aquí vamos a ver que dice stop en varias ocasiones. Yo voy a dibujar una ruta por la que quiero que mi modelo me lleve de paseo. Y le voy a decir, pues comienzas en una esquina que para mí es de interés saber qué hay ahí, y te vas a detener 2 cuadras más adelante, y yo voy a ser capaz de ir viendo todo lo que está alrededor en materia de construcciones. ¿Y qué me va a dejar ver? Pues si hay edificios combinados con predios de baja densidad, o si hay lotes baldíos, o si tengo muchas casas de una misma altura o de 2 niveles, y yo voy a poder hacer este recorrido. Entonces puede ser de 2 maneras. Aquí vemos arriba en un recuadro rojo, pues hay una camarita con un signo de más. Esto me va a dejar a mí hacer una fotografía si quiero que mi navegación de este vuelo sea desde el cielo, es decir, que yo esté desde el cielo volando de una construcción a otra. Yo nada más voy a ir viendo las azoteas, o esta flechita es un puntero con un signo más. Ese sí me va a permitir hacer mi recorrido vía puntos de interés sobre las avenidas. Si ese fuera el caso, me va a permitir ver las caras de las construcciones, y yo voy a tener entonces la posibilidad de hacer esa comparación entre construcciones y determinar, si fuera el caso,
algún tipo de valor unitario. Y bueno, esto ya se los comentaba de mis cámaras, lo que permiten y lo que no. Y pues voy a poder inclusive borrar aquellos puntos que no me funcionaron, que no fueron de interés. Yo también inclusive puedo, si hay movimientos abruptos en mi toma, es decir, que la vuelta siguió un ángulo de 90 grados y mi toma se ve complicada o es un barrido de un cambio muy drástico, pues voy a tener la oportunidad de hacer este suavizado del trazado de mi ruta con esta línea marcada con 3 puntos rojos. Yo voy a poder suavizar aquellas esquinas donde mi cambio de dirección de la cámara es muy abrupto. Ahí voy a poder hacer un suavizado que será más agradable a la vista. Estos son los settings o los cambios que yo voy a poder ejecutar en la cámara. Si se fijan, pues son principalmente ángulos, alturas o latitud y longitud. Estas las voy a tener siempre a la mano. Puedo hacer una variación de los mismos ya muy detallada, muy sofisticada en cada caso, si quisiera yo tener precisiones muy altas. Y también algo importante es que voy a poder cambiar la velocidad de mi vuelo. Cuando la cámara va de un lado a otro, pues hay detalles que yo quisiera ver con mayor claridad, pues la velocidad de este vuelo la puedo disminuir al máximo y darle específicamente una duración a mi vuelo. Todo ello me va a favorecer pues la observación como yo la necesite para mi proyecto. Igual hay un control deslizante que yo puedo ir modificando la duración de mi vuelo conforme está ocurriendo. Esto es muy bueno para una navegación ordenada, que quede guardada, eso es importante. Yo puedo tener mis rutas ya definidas y asignar algunos nombres, valores o características que me parecen importantes en cada ruta. Y ya con eso favorecer o ayudar a la gente que muchas veces no puede ir al lugar a hacer un levantamiento. Ya con esto tendría mayor claridad de lo que hay ahí, si es una tienda de conveniencia, si es una casa habitación, si es algún equipamiento, un hospital, o si se trata de una oficina muy alta, un edificio de negocios. Todo ello ya se puede ir verificando con esta navegación. Entonces, no veamos esta herramienta como solo una navegación e ir de paseo y conocer los edificios. Veamos que en Catastro esto tiene una función de validación de la actividad que se realiza en cada predio. Esto es sumamente importante para ahorrar dinero en tantas salidas a campo que se pueden evitar. Se me pasaba este es el archivo, este es el formato del archivo en el que se van a guardar los vuelos, el FPF. Ya ustedes podrían tener vuelos previos y abrirlos directamente aquí en el iDesktop de Supermap. Aquí están las posibilidades de guardado de sus vuelos o del borrado inclusive. Y bueno, de poder saber cuál es la ruta actual en la que ustedes están trabajando y elegir entre una y otra, algunas opciones de configuración que ya había mencionado. Y ya con ello, ya con toda esta captación de la información, estas primeras mediciones, yo ya tengo entonces un espectro lo suficientemente nutrido, tanto de imágenes oblicuas, mediciones, dimensiones y algunos vuelos de reconocimiento de objetos, lo cual me va a permitir entonces realizar qué tarea, pues una tarea de análisis espacial tridimensional. Y me gustaría mostrar unos videos antes de pasar de lleno al análisis. Ustedes, voy a dejar de compartir un momento y si me pudieran nada más confirmar en el momento que puedan ver mi pantalla para yo realizar un segundo.
Y si me pueden confirmar si ya lo ven, por favor. Sí se ve. Gracias. Aquí tenemos cómo se despliega ya cuando ustedes tienen sus rutas ya elaboradas, cómo las pueden ustedes ir reproduciendo e ir notando todas estas situaciones que hay. Fíjense, en contexto aquí vamos encontrando muchas situaciones que si fuera nada más una toma desde el cielo, nos costaría mucho trabajo poder definir qué cosa es. Y miren, aquí claramente se ve un negocio, se ve un restaurante y diferentes equipamientos, inclusive se veían por ahí algunas tiendas de campaña. Aquí tenemos fachadas de edificios que pues nos muestran que no se trata de una vivienda exclusivamente. Vamos a tener posibilidad no solo navegar entre calles, sino por arriba de alguno de los edificios. Recordemos que esto meramente son imágenes de un dron que fueron entrelazadas, que fue un mosaico, es un producto fotogramétrico, el cual pues todo ello no nada más es una imagen que se ve muy bonito y replica la realidad, sino que tiene ya posibilidades de ser medido y calcular algunas de sus áreas, calcular inclusive algún clúster, nos permite hacer también una clasificación, ahí vemos pues los árboles, también nos da la posibilidad en algún momento de correr algoritmos, se pueden programar, si fuera el caso, contabilizar individuos de vegetación, hacer clasificación de algunos techos, de texturas que se pueden ir encontrando sobre la marcha, y visualmente pues es lo que nos permite discernir entre equipamientos o funcionalidades de cada una de estas construcciones que aquí vemos, cosa que no se podría nada más desde una imagen satelital desde el cielo. Ahora, el tema aquí es muy importante contar con un buen levantamiento de dron. Hay drones, como saben, unos más parecidos a un juguete que otros. Aquí sí necesitamos cámaras fotogramétricas que nos permitan hacer este tipo de producto a manera de mosaico y no tener falla a la hora de nuestras mediciones. Además de atractivo visualmente, pues tiene mucha funcionalidad y muchas características que nos permiten obtener más allá de lo visual. Podemos cuantificar muchísimas características que aquí nosotros notamos. Eh, eh, el uso catastral es nada más uno de ellos. Si bien este producto también se aplica a tareas catastrales por igual a tareas arquitectónicas, inclusive puede tener una vinculación hacia el BIM, puede ser soporte para edificios, ese va a ser otro curso que nosotros vamos a tener posibilidad de atender y de dar con mucho gusto. Voy a dejar de compartir en este momento, voy a ubicar otro de los videos de un tema que ya comenté con ustedes, que son las operaciones básicas. Ya veíamos hablando de mediciones, pues todo esto que podemos realizar ya cuando tenemos una vista 3D. Y ahí está este slider de la trayectoria que yo mencionaba, para nosotros ubicar en una hora y en una fecha nuestra toma. Aquí se ve en el aire muchos punteros azules. Ese es de una ruta que ya se levantó y donde dice stop, muchas veces son todas esas paradas que va a realizar mi vuelo.
Aquí se está moviendo a discreción el modelo tridimensional y se están utilizando algunas de las herramientas de medición, ya que identificamos nosotros el objeto que nos interesa, pues podemos recurrir a las herramientas. Como ven aquí, se va a capturar la altura y nos va dando la altitud en las unidades que nosotros definamos, en este caso son metros. Entonces, imagínense para un catastro que tenemos nosotros que hacer ya un levantamiento de una casa o de una construcción que no ha sido registrada ni en su registro público ni en un registro catastral, y pues ya el gobierno local le urge cobrarle, le urge que esté materializada su figura, su constitución como un predio que ya está habitado, pues necesitan hacerse mediciones prontas para que aunque el propietario no haya registrado en catastro esa propiedad, ese predio o esa construcción, los catastros tengan posibilidades de ya realizar una medición desde esta herramienta y conocer específicamente cuánto mide, qué altura tiene, cuántos niveles tiene esa construcción, esa propiedad, y emitir un primer cobro de impuesto ya calculado con una precisión lo suficientemente útil para no estarle tampoco cobrando de más o de menos. Y ya con obviamente el levantamiento topográfico, pues se podría tener ya una mayor precisión de la posición y certidumbre, pero sin embargo con esta herramienta ya se podría emitir un primer registro ordenado y cercano a la realidad para que ese predio se materialice y ya se pueda considerar como un área habitada o un área que ya tiene presencia humana, que ya catastralmente debe ser reconocido, sin necesidad de ir al lugar y estar tomando medición por medición. Aquí la única visita que se tendría que hacer para un caso como este, pues sería programar un dron que vuele una serie de manzanas o de conjunto de predios, sin necesidad de ir a tocar a la puerta para que los inspectores puedan integrarse o entrar al predio y tomar todas esas mediciones. Con esta herramienta, pues simplemente lo que sale del dron me va a dar a mí esas posibilidades y aquí se va haciendo un guardado ya de todo lo que yo voy considerando, inclusive las áreas. Aquí ya lo podemos ver en metros cuadrados. Todo esto pues es compatible con un posible módulo o sistema catastral que ya se tenga en un SIG. Recordemos que eDesktop principalmente es un SIG que ya sería compatible con todas estas funciones que estamos viendo a nivel escena tridimensional. Voy a seguir compartiendo la presentación en donde me quedé. Ahora sí, ya cuando todas estas mediciones se realizaron, yo ya estoy en posibilidades de comenzar a hacer análisis. ¿Qué tipos de análisis son los que nosotros podemos empezar a realizar? Y aquí voy a arrancar con el primero. Pues yo puedo analizar las sombras. Quienes de este foro han trabajado con sensores remotos o con imágenes satelitales, pues muchas veces las sombras es un problema para nuestras mediciones, suele confundirlas nuestro algoritmo de clasificación con algún objeto o elemento, y para nosotros es importante tener un análisis de cómo se comportan. Por igual, entender la intensidad o la tasa de solaridad o de sol que pega en nuestras construcciones o en los predios, yo que puedo considerar como algo que no voy a tener oportunidad de verlo por una alta iluminación del sol, o es baja, o inclusive pues a un arquitecto en alguna construcción que va a remodelar o va a construir un nuevo edificio, pues necesita tener justamente este análisis de las sombras o de la luz solar. Esto se puede tratar, o es una funcionalidad que se puede incluir también en datos de los modelos BIM, lo vamos a ver nosotros en un siguiente curso, o analizarse a gran escala.
cómo viene en nuestro software, y aquí lo vamos a encontrar como Shadow Analyst dentro de nuestra barra de herramientas como 3D Analysis. Este es el primero de varios, ahí estamos viendo algunos otros. Y pues en la luz solar, ¿qué determina su comportamiento? Pues la data del lugar, de nuestro sistema de referencia, como ya se los había comentado. Se va a crear un archivo temporal en nuestro espacio de trabajo para guardar temporalmente estos resultados de lo que vamos nosotros generando. Ahora vamos a ver de qué se trata. Nosotros le vamos a decir, voy a añadir un análisis de sombras o de luz solar, y aquí lo que me va a generar es un puntero al cual yo le voy a poder decir qué polígono es el que quiero que me interprete, que me diga cómo se comporta ahí la tasa de luz solar, y me va a generar esos puntos de colores que vemos. Yo voy a configurar la combinación de colores y me va a decir pues dónde hay una concentración más alta de luz solar. Si vemos en las partes bajas, es decir, aquellas zonas que son afectadas por las sombras de los edificios con mayor intensidad que otros, pues van a ser esas zonas en donde la luz solar es escasa, y ahí las vamos a ver marcadas con puntitos azules. Y entre más altura, es decir, entre más nos acercamos al techo de este edificio, de esta edificación, pues vamos a ver esos puntos de color anaranjado, que quiere decir una mayor tasa de luz solar. Ahí hay una alta intensidad. Y cuando se trata de apoyar trabajos de construcción, pues este es un factor importantísimo. ¿Cómo voy a distribuir yo las ventanas? ¿Cómo voy a considerar yo las zonas más frías de mi construcción? ¿A dónde debo exponer el calor o la luz solar? ¿Hacia qué partes de mi construcción? Todas esas decisiones pues me son facilitadas ya con este tipo de herramienta. Y se puede ver algo así. Repito, aquí vienen todos estos ángulos donde la luz solar es escasa, donde casi no llega. ¿Nosotros qué podemos hacer con este resultado? Pues ahí vamos a poder trabajar con los siguientes parámetros. Yo voy a poder modificar el color de la visualización de esta tasa de iluminación solar de mi área de análisis. En este caso es este edificio antiguo que yo determiné como el cual voy a analizar. ¿Cómo se comporta la luz solar en este objeto o construcción? Voy a establecer la altura de la elevación inferior, es decir, hasta lo más abajo que yo quiera saber cómo es esa tasa de luz solar, y la más alta, en este caso, pues quedó definida casi al ras del techo de este polígono que ya dibujé en metros para este caso. Luego, la distancia del muestreo, yo también la puedo modificar. Esta se refiere a los puntos de muestra de salida. Esto pues va a ser un rango planar. Si se acuerdan, yo lo que hice fue dibujar una poligonal plana sobre el techo de este edificio, el cual pues me va a determinar puntos de muestra dentro del rango de planar, y esto pues se va a ver visualmente, va a operar en una altura. Aquí por igual yo voy a determinar este rango de puntos que quiero ver. Recuerden que entre más sea el número, pues más recurso de máquina va a ocupar. Puede hacerse en algún caso muy extremo, pues análisis muy lentos a la hora de trabajarlo. ¿Qué más puedo yo configurar en parámetros para mi análisis de sombreado o de sombras? Pues la configuración del tiempo. Yo puedo decirle yo puedo establecer un punto de inicio y un punto final para el análisis de la luz solar. Esto es en el tiempo. Yo puedo decirle, vas a tomar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, o una hora en un mismo día, es decir, de 3 a 4 de la tarde, cómo se comporta esta tasa de luz del sol. Y recordar nuevamente, esta temporalidad se va a basar en el sistema de referencia que ustedes hayan dado desde la toma con el dron. Si este sistema pues está mal configurado,
obviamente este sol se va a comportar de una manera que no corresponde a la realidad de ese lugar. ¿Qué tenemos de posibilidad una vez que ya generamos este análisis de tasa de luz del sol e identificamos dónde están mis mayores sombras? Pues podemos exportar toda esta información de toda nuestra área de análisis, eso que yo ya dibujé, y van a ser datos del polígono tridimensional. Eso es muy valioso, no nada más un polígono bidimensional con atributos, sino que voy a tener también un polígono tridimensional. Esta herramienta de análisis admite la función de exportación con los resultados. Ya ustedes verán el tipo de salidas que más les convengan y poderlo comparar con otro tipo de análisis espacial que sea relevante en su estudio. Además del análisis de sombra o de sombreado, tenemos el de visibilidad. Y este análisis de visibilidad, ¿para qué se usa? Pues determina la situación de visión entre dos puntos en una escena 3D. Es decir, de este modelo que yo tengo, si yo trazo una línea que va de un punto A a un punto B, puede ser encima inclusive de las edificaciones, puede ser sobre la calle, me va a marcar en rojo aquellas zonas de esta línea que no son visibles a mi ojo en mi análisis, y me va a marcar en verde aquellas que sí lo son. Pero imaginemos que una vez que yo trazo la línea, es como si yo estuviera ahí en el lugar, como si yo estuviera parado en el sitio donde pasa la línea y giro mi vista hacia todas partes. Ahí voy a tener claro qué sí podría ver y qué no. Perdón. Esto es útil pensando en que si va un compañero de brigadista a tomar algún tipo de información extra de ese lugar, pues fácilmente ustedes le pueden decir, ¿sabes qué? Si te ubicas en esta calle o en esta esquina, no vas a ser capaz de ver toda esta área, va a quedar con obstáculos a tu visión. Entonces ya con ello, este brigadista pudiera tomar esta herramienta como una base para tomar decisiones y decir, pues mira, me voy a ir específicamente a estos 3 lugares porque es donde mejor visión voy a tener de todo el entorno. O si me subo a esta azotea, yo voy a poder desde ahí ver este ángulo claramente, cosa que no podría si me ubico en este otro lado. Este es el tipo de análisis de visibilidad importante que se puede modelar desde esta vista. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Este análisis requiere especificar los puntos de inicio y fin, eso es lo único, y va a darnos porciones visibles, es como se le llama aquí, a lo largo de esta línea que yo ya tracé. Más adelante lo vamos a ver como no solamente en esta línea, sino también lo vamos a poder ver en un campo de visión. Todo ello se va a ver en un ejemplo posterior. ¿Y qué sucede si yo, en lugar de una línea, pues trazo muchas y pienso que si va parte de mi equipo y va una persona a verificar algunos datos de la fachada o va a verificar algunas alturas, sabemos que si él se ubica en este punto de esta ciudad, en una visión directa desde ahí, todas las líneas que se ven en verde es donde su visión va a ser completa. Él va a poder tener un campo de visión completo hacia este lado de la fachada, pero ya no tanto hacia donde marca en rojo. Ya no va a poder ver esta cúpula o esta esquina del otro predio, porque va a tener una obstrucción natural, que son los árboles. Entonces, este es un ejemplo quizás muy obvio por los árboles, pero imagínense que esta persona esté ubicada sobre una azotea o que tuvo que entrar a un lote baldío y no sabían que allá había unas bardas, etcétera, o algún otro obstáculo visual. Y entonces a esta persona le sería de mucha utilidad tener este análisis de visibilidad en los puntos a los que él pensaba ir, y así tener presente mucho antes de su visita de qué datos no va a disponer visualmente. Entonces, él qué debería hacer para poderlos tener. Eso sirve para una planeación
obviamente de una construcción o de una visita para tomar datos catastrales. Y también podemos resaltar los obstáculos, decir, bueno, ¿qué es lo que me está estorbando? Y poder hacer algo en consecuencia para nosotros obtener esa data. Y estos pues son llamados el campo de visión. Ya este es un análisis un tanto más abarcativo que el del trazado de línea. El trazado de línea es algo muy puntual a donde se tiene que ir en el lugar, pero ya el conjunto de todos los puntos de vista, eso es distinto, y eso nos dejaría ver cosas como esta. O sea, yo ya voy a tener el punto de visión de la persona, aquí apenas se alcanza a ver, ahorita lo vamos a desplegar en el software, y todo aquello que está en verde es lo que su campo de visión puede mirar sin ningún problema. Todo aquello que se marca en rojo, eso queda fuera de su campo de visión, él no podría levantarlo, y ya podemos nosotros definir hasta inclusive si se va a ir a volar nuevamente el lugar, dónde ubicarse o dónde pasar la ruta de nuestro dron para tomar aquello que no se tomó y se omitió. ¿Cómo se pueden modificar los parámetros? Ahí lo vemos de manera dinámica. Podemos modificarlos nosotros desde el visor, desde sus coordenadas, desde su altura, desde los valores del azimut o desde los ángulos de donde se está tomando. Y nos va a dar una distancia de visible, nosotros vamos a definir por igual este rango. Entonces vean, yo modifico estos valores, se modifican en razón de lo que se va observando. Esto es información de vista. Podemos cambiar la ubicación de este espectador o de este brigadista, yo lo he estado llamando, desde el parámetro. ¿Qué tenemos ahí? Pues la altura adicional, vale la pena aproximarla a la altura de la persona que está observando. O sea, decimos, pues tiene un valor, aquí le pusimos un 80 de estatura, digo, puede ser menos, esa se puede modificar. También es importante el azimut, es este ángulo entre la dirección de mi cámara actual y mi norte. También el ángulo de inclinación de la cámara. Este es directamente hacia el suelo. Yo lo puedo modificar aquí en estos cuadros que estamos viendo, el pitching angle, o también mi distancia visible. Recordemos que esta distancia visible pues se puso en metros, y pues establecemos un rango de longitud entre metros para este dominio visual. ¿Qué podemos modificar en esta vista también? La perspectiva horizontal. Nada más me interesa ver únicamente horizontalmente la vista, qué es lo que yo quiero ver, cuál es ese parámetro, ese dominio visual que yo quiero establecer, ubico a mi espectador y yo puedo entonces tener el cubrimiento de acuerdo a esa perspectiva horizontal. Ahora, si mi perspectiva nada más me interesa la vertical o las dos, puedo modificar una en razón de la otra y hacer un cubrimiento más claro. Ahí yo podría determinar a qué altura me convendría ubicar a mi espectador o en dónde me convendría ubicar inclusive para levantamientos posteriores un dispositivo de medición. Nivel de calidad de los resultados se puede establecer como bajo, medio y el avanzado. Y aquí hay otro punto, que es el puerto de vista, y esto pues me va a mostrar mi análisis de dominio visual, el que está en curso. Obviamente si ya sobre la marcha pues no se podrá modificar. Este análisis del campo de visión dinámico por igual puede ser, del campo de visión normal, puede ser también dinámico. Ya veíamos ahorita en el video más o menos cómo se está comportando, y se puede en todo momento pues agregar y dibujar líneas para ir apoyando este análisis. Esto es sobre la marcha, esto es a lo que se refiere con lo dinámico.
Perdón, y si ven, no me voy a detener ahora en todos los análisis, pero en esta barra de herramientas tenemos también el análisis de la pendiente y del aspecto. O sea, muchas veces cuando estamos en un catastro y estamos en los límites del urbano, estamos ya viendo propiedades que se quieren dar de alta en un catastro, y son propiedades que están construidas, pero en el límite entre lo urbano y lo rural, y tienen unas condiciones en donde las pendientes ya tienen un impacto importante para nosotros definir y medir una construcción o el tamaño mismo del predio. Aquí se deben tomar en cuenta las pendientes y el aspecto. Esto también se puede apoyar. O un análisis de flujo, ahí cuando tenemos presencia de agua o de ríos, si el agua sube mucho de nivel o la lluvia, pues podemos nosotros analizar estos drenajes. Es muy del tipo de las herramientas de Esri, del ArcHydro o ArcHydro. Ya podemos también generar o analizar nuestras isolíneas. Ese es otro tipo de funcionalidad. Y el análisis de los perfiles. Yo puedo tener el perfil de ese terreno visto en las unidades que yo desee, entre otras cosas, ¿no? O sea, si ya tenemos las líneas del cielo y el análisis, excavación, etcétera, yo les invitaría a utilizarlo, y donde queden dudas acerca de ello, pues con mucho gusto nos las hagan llegar y podamos nosotros ayudarles en lo que más se pueda. Esto nos parece de inicio lo más relevante para gestionar un catastro tridimensional o bidimensional. Recuerden que todo esto pues va generando valores vectoriales que yo puedo ir almacenando en bases de datos y le puedo ir dando un sentido de monitoreo de mis ciudades, del comportamiento catastral. Yo puedo identificar qué edificios son nuevos respecto a lo anterior y empezarlos a medir y saber esa persona cuánto espacio está ocupando con su construcción, aunque no la haya dado de alta en un registro catastral. Pues todo esto es con la finalidad de apoyar y hacer mediciones más correctas de todo ese cambio en una ciudad que voy viendo. Aquí la asistencia en el trabajo de captación de información que puede apoyar un catastro se puede ver representada en video, y esto ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque me va a permitir entender aquellos predios o manzanas que más se favorecen por condiciones de iluminación, de localización, obviamente si son vecinos de edificios grandes, de zonas comerciales, de todo aquello que influye en el valor de un predio. Yo puedo tener aquí una radiografía más clara de todo esto, y va cambiando en virtud de mis levantamientos. Y obviamente la reproducción de estos videos, ya medio había platicado yo de esto, puede generarse en primera persona. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver estos videojuegos modernos en los que los jugadores van en este nivel de primera persona recorriendo espacios, a veces son ciudades, a veces campos que no existen en la realidad. Esto es justamente tomando en cuenta la altura de la persona que está caminando y está viendo estas fachadas y lo que levantó el dron como es en la realidad. Ahí hay un poco de deformaciones, sin embargo todo eso se ha ido y va mejorando conforme la tecnología avanza, y nos evita que tengamos a brigadistas o personas levantando o desplazándose a lugares muy lejanos. Aquí podemos tener la oportunidad de evitar eso. Vean, inclusive se ven ahí puestos o tiendas de campaña sobre la calle, y eso nos ayuda a entender que muchas veces no son construcciones. Me tocaba a mí ver en los catastros cuando trabajé por ahí, que desde el cielo en una imagen de Google Earth o Google Maps se veía una lona blanca en una construcción o adentro de un predio, y a veces se asumía que el propietario de ese predio ya había construido una
una casa o una ampliación a su domicilio, cuando no era así, simplemente cuando pasó el satélite de Google, pues había tomado una lona que habían colgado para hacer algún evento en su patio. Entonces, había ese tipo de complicaciones. En este caso, pues, si se fijan, se pueden ir evitando ese tipo de confusiones o alimentando o haciendo más precisa la selección de lugares que sí se tienen que revisar en campo. Con esto se apoya aquellos lugares o situaciones de objetos territoriales que requieren de una verificación efectivamente en campo. Y ya no pensar en un envío de brigadas que cubran toda una ciudad, calle por calle, pues a veces eso es muy costoso de pagar. Eh, ya con un vuelo de dron que cada vez son más accesibles en costos, se puede tener insumos de este tipo que nos ayuden en ese trabajo. ¿Qué otra herramienta nos permite? Pues no solamente tener los modelos 3D o la información vectorial tridimensional, sino que también nos permite tener el producto vectorial aplanado o en 2 dimensiones o plano. Yo puedo generar desde mi visión tridimensional pues un elemento o un polígono, en este caso, que me va a servir en ambos sentidos, en el tridimensional, pero también en el bidimensional, o inclusive yéndome a subsuelo, pensando en que pudiéramos tener aquí alguna edificación subterránea, pues la pudiéramos modelar, no mirar, porque el dron todavía no llega para tanto a que tuviera una suerte de rayos X sería ideal y poder ver qué hay abajo, pero aún no es el caso. Pero nosotros podemos tanto modelar en el plano, en el 3D o inclusive hacia abajo, ¿no? Entonces son algunas de las funcionalidades que tenemos con efectos de lo que el vuelo del dron nos permite. Es importante generar y cargar el caché del terreno, como vimos muy al inicio, y generar pues poligonales de manera tradicional, si así fuera el caso, o de las fachadas inclusive, vamos a tener esta oportunidad, o desde el modelo del terreno, del modelo digital de elevación, podemos también nosotros cargar esta información de caché y poder llegar a una representación más clara de lo que hay en el terreno. Todo esto lo podemos exportar. Esto es importante decirlo, en 2 sentidos. Se puede exportar en 2D o como una región 3D de este conjunto de datos. Mismo caso al anterior, el mismo caso anterior de la visibilidad. Esos resultados se pueden también exportar y hacer uso de ello en otras plataformas. Aquí, por ejemplo, el aplanado está pensado para esta otra plataforma de Supermap, que es el iClient o el eClient en 3D, o para el Cesium en un futuro posible. Se puede generar también este mapa ortofotográfico digital o el famoso DOM, como son sus siglas en inglés. Esto es a partir de los datos SSP. Si recuerdan, una de las primeras funciones que hicimos fue cargar esta imagen de SSP que ya tomó nuestro dron, que es un caché tridimensional en la escena actual. Y a partir de ahí generamos este DOM. Y estos datos, pues, obviamente se genera a partir de un OSGB, que son toda esta colección de imágenes que tomó nuestro dron, que los indexamos con un SSP. Y el resultado, pues, es una imagen TIFF. Y eso es muy bueno, porque nos la podemos llevar ya en su relieve, ya con los edificios como nos gusta, en un formato más convencional, que puede abrir inclusive cualquier otro tipo de SIG, ya como un TIFF, y nosotros hacer comparable esta información, montarle encima otras capas, o inclusive otras imágenes satelitales, o drones, o algún otro elemento ya georreferenciado a través de este TIFF. ¿Y qué es lo que sucede funcionalmente hablando? Vamos a tener nosotros nuestra oblicua en un caché 3D, que es este formato de SSP,
que vamos a transformar en una ortofoto, en un ortomapa, le dicen de muchas maneras, pero es un digital orthophotographic map en formato de TIFF, como se puede ver aquí en el resultado final. Y antes de pasar a los efectos 3D, quisiera mostrarles un par de videos más para ejemplificar esto de lo que hemos estado hablando. Por principio, es de la visibilidad. Es un concepto muy interesante. Para el caso dinámico, que nada más se los mencioné de manera verbal, y aquí en el caso dinámico, ahí vemos esto ya lo habíamos visto y mencionado, toda la visibilidad. Ese es mi campo de visión. Ahí está ya un punto que yo puedo estar modificando en Azimuth y ver los efectos que esto tiene, o desde mi ángulo de la toma, desde mi... me parece que hay un participante que está pidiendo solicitar el control remoto de la pantalla. No sé si esté apretando el botón correcto para hacer alguna otra función. Si por favor puede dejar de hacerlo y decirnos por el chat qué es lo que necesita, por favor. Gracias. Y vean, podemos ampliar ese campo de visibilidad desde un punto, desde una plaza que está a algo muy amplio. Podemos irnos lo más lejano posible en su campo de visión y planificar nuestras tareas, ya sea en campo para una brigada de levantamiento topográfico, inclusive para un ejercicio únicamente de uso de un dron para verificación de rasgos, y el alcance de ello pues es bastante amplio. Ahora vamos a ver cómo era el análisis lineal o lineal. Ahí vamos a ubicar nosotros a nuestro espectador, o en este caso sería nuestro operador o la persona que va a ir a campo. Y si se fijan, ya con el clic yo determino todos esos puntos que sería de nuestro interés que visualmente sean verificados desde ese ángulo o desde un conjunto de lugares, pero desde ese punto principal, yo qué podría y qué no podría alcanzar a ver si ubico a una persona desde ahí, o si ubico una estación de escáner de láser 3D, un SX10, por ejemplo, o cualquier otra herramienta de ese tipo. Si yo lo ubico en ese punto, ¿cuáles serían mis obstáculos? O yo determinar cuál sería ese punto desde donde voy a tener un campo de visión o de visibilidad más amplio. Ese tipo de decisiones previas a un levantamiento topográfico, por ejemplo, o de escaneo, pues pueden ser de muy alto valor para no estar en el lugar a prueba y error. Muchas veces eso lleva largos periodos de tiempo, o estar casi que adivinando si subimos el pedestal, o si subimos al escáner a un balcón o a una construcción donde podemos poner en riesgo no solo al equipo, sino a las personas. Pues podemos ya llegar con una exploración previa nosotros para nuestro levantamiento topográfico o de verificación de rasgos. En materia catastral esto es sumamente importante. Y ya con ello dar certidumbre a nuestro proceso.
Ahora puede haber múltiples, un análisis múltiple, que es ahora lo que se va a realizar. Ya pasamos a esa otra funcionalidad. Se determina el campo de visión, como lo habíamos visto en el ejemplo, y ahora es un análisis múltiple. Y del análisis múltiple ahora sí vamos al dinámico. Entonces, miren, ahí se traza ese punto A, punto B, comienza mi recorrido dinámico, y enseguida vamos a ver el resultado en el análisis. Ahí se marca mi punto, por donde voy a hacer que continúe. Yo estoy definiendo distintos lugares de interés y vemos esa línea se va extendiendo cada vez más. Yo estoy ajustando y ahí comienza mi campo dinámico. Va recorriendo como si estuviera en un vuelo, va navegando todo mi recorrido ya preestablecido. Y eso es pensando en que si yo tengo un vehículo donde monto un escáner en el techo, o tengo una cámara fotográfica esférica o de 360 grados, yo podría ya saber que en cierta ruta, la cámara que va en el techo de mi auto, en un ejemplo similar, qué es lo que estaría pudiendo tomar desde ahí y qué se estaría quedando fuera de su campo de visión, y por tanto anticiparme a lo que puede surgir de ese estudio o de ese levantamiento, hasta dónde yo voy a poder ver y hasta dónde no. Y vamos a ver, de la luz solar, que ya lo habíamos visto, lo voy a ubicar porque hubo ahí elementos que faltó comentar. Un momento, por favor. Y bien, ya habíamos comentado, cuando yo estoy haciendo mi análisis de sombras y hasta dónde llega la luz solar, se hace una tasa, una medición de cantidad de luz solar, lo vamos a poder modelar nosotros en tonos, donde el sol va a tener mayor presencia y donde no. Igual se puede hacer esto a nivel de pavimento, a nivel de suelo, y esas son las que más favorece el sol. Pues vamos a saber que en un levantamiento visual meramente de cámara van a ser las más favorecidas en una luz solar, o inclusive desde percepción remota con un clasificador nosotros podríamos saber cuáles van a ser esas zonas que al no alcanzar el sol por completo las vamos a tener nulas o van a ser mediciones muy escasas de datos. Simplemente ver cómo funciona en cada punto. Cada punto va a tener estos valores. Si se fijan, ahí lo va marcando en un porcentaje de su tasa de luz solar. Esos valores fíjense, ahí va del 60% o más del 60% en los tonos amarillos y anaranjados, que vamos a tener esa intensidad de luz solar, y en otros casos que no. A la hora de modelar con aspecto o a la hora de modelar con alguna fachada, vamos a tener muy claro ahí la hora del día que más nos convendría para hacer nuestra toma. Vamos a tener un conjunto de datos que se va a poder exportar y que puede ser apoyo para otro tipo de medición, o para ir y captar en puntos ciegos o puntos que no fueron favorecidos por una buena iluminación con alta sombra, y ya no tengamos que repetir todo nuestro vuelo, sino encontremos ahí la hora más adecuada para hacerlo y qué lugares serían esos los más propicios para su levantamiento. Aquí vemos los parámetros que nosotros podemos variar sobre la marcha,
y ahí vemos los radios, que ahorita veíamos un caso de 1 por 1, los podemos ordenar nosotros de ascendente o descendente, cualquiera que sea el caso, y tener ya la claridad y la clasificación de los mismos para tomar algún tipo de decisión más adelante. Vamos a continuar con la presentación. Ahora sí, los efectos tridimensionales a los que podemos acceder, ¿cuáles son estos? Si nosotros contamos con información que generamos en alguna otra herramienta y podemos guardarle como un formato KML, que si bien recordemos, KML lo trabaja Google, pero también es un estándar de la OGC o del Open Geospatial Consortium, que son estándares abiertos. Entonces, esto es una facilidad que nos da la tecnología para encontrarla en muchas plataformas. Si ustedes levantaron información de un objeto tridimensional en este formato KML, se puede cargar desde Supermap en su módulo tridimensional que ya hemos estado ahorita trabajando, y se puede habilitar la función de edición de la misma, y nos va a permitir agregar otros objetos 3D en esta misma escena. Esto es muy valioso a la hora de pensar en esto que yo decía hace un momento de gemelo digital o digital twin. Puede ayudar mucho a construir ese tipo de representaciones. ¿Qué tiene el eDesktop? Pues ya tiene una serie de elementos y objetos territoriales ya tematizados. Ya son figuras preestablecidas, ya podemos replicar un incendio o riesgos de incendio con humo, flamas, algunos fuegos artificiales, humo nada más, alguna fuente. Aquí sí vemos en el centro de la plaza, ya podemos replicar una fuente o inclusive explosiones o efectos. Todo esto se puede ir activando ya sobre nuestra representación tridimensional. Esto es de alto valor porque podemos ser desde un objeto o establecer un objeto meramente primario, vamos a decir, que es como esta pirámide, o un cono, un cilindro, hasta algo más sofisticado ya con textura y ya con algún tipo de dinamismo en el tiempo, y le puede ir dando forma a una representación de ciudad más fiel, más precisa, ya teniendo la base, que es este modelo tridimensional fotogramétrico. Ya nosotros le podemos dar efectos con el formato KML, eso es de gran ayuda. Ahí se añaden ese tipo de objetos que ya mencioné, y inclusive otros. Aquí ya se tienen varios en el ejemplo. A veces cuando ya se tienen demasiados, sí hay que tener en cuenta que la capacidad del render o el despliegue comienza a verse lento, entonces sí tienen que ser ustedes muy cuidadosos en verificar en todo momento las capacidades de sus equipos. Aquí vemos que se agregaron inclusive árboles que no estaban en la toma de dron. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando se tiene la posibilidad de contratar un vuelo fotogramétrico, pensando en un catastro, y ese catastro lo que quiere es tener un seguimiento trimestral quizás o mensual inclusive de cómo se está modificando su ciudad, y pensemos en un puerto o en una ciudad turística que está en auge, y esa ciudad necesita levantamientos en todo momento que le digan todo esto que ya cambió. Pues no muchas veces los gobiernos o los encargados de los catastros pues tienen esa posibilidad económica de estar a cada rato contratando o levantando con drones propios todas las periferias de su ciudad para ver cómo está creciendo, pero sí tienen la posibilidad a veces de darse cuenta de cambios muy a la vista. Si ya tiene identificados las áreas o las zonas donde la ciudad está creciendo más, muchas veces se puede dar cuenta por otros insumos, otras imágenes, inclusive servicios de información de otras empresas, que ya está cambiando cierta zona.
Entonces ustedes pueden ser capaces de agregar o simular un edificio o árboles o algún otro objeto territorial que le vaya dando significado a esos cambios urbanos que ustedes ya percibieron, pero que no pueden ir y levantar con drones o físicamente, pues pueden ustedes valerse de este tipo de herramientas y agregar estos nuevos objetos, ya sea desde un Google SketchUp o ya sea desde el mismo Google Earth o algún otro producto que les permita hacer un dibujo 3D, ustedes ya lo pudieran agregar inclusive aquí. ¿Y qué más? Pues de cada objeto ustedes pueden además incorporar algunos atributos o propiedades del mismo objeto. Y eso pues lo pueden realizar simplemente al clic y van a tener aquí el estilo del objeto, van a tener un gestor y van a tener características principales de ese objeto que en algún momento ustedes pueden modificar. Esto es en cuanto a la presentación. Me gustaría mostrar unos videos ya apuntando hacia el cierre de nuestra reunión, si me permiten, para ilustrar mejor esto que ya comentaba yo sobre los efectos 3D, que creo que esos son los de cierre y posibilidades que tienen ustedes extra a lo que suele ser una representación 3D tradicional. A ver, perdón, creo que no sé si era ese. Y ahí vemos cómo las sombras y la iluminación del sol van modificándose, ¿no? Eso es otro efecto visual importante. Si yo activo la trayectoria del sol, pues tengo la posibilidad. Ahora voy a añadir ese layer de KML, con el cual yo voy a poder trabajar con estos objetos que ya mencionaba. Estoy entrando en modo de edición y ahí me voy a poner una escena donde hay un incendio y puedo yo inclusive pues generar los puntos donde se activa un incendio y hablar entonces del tema de riesgos. O sea, pensando en esta multifuncionalidad que tienen los catastros, me parece que esto es información muy útil, que puedan mostrarse objetos con dinámicas de algo que impacta ya sea positivo o negativamente cualquier entorno y le da valor o le resta valor a las propiedades que un catastro está actualizando todo el tiempo. En materia de impuestos prediales, por ejemplo, la información catastral es fundamental. Para ellos es importante saber dónde están esos predios, cuáles son los valores del suelo en esa zona, y si pudieran ustedes reflejar con mayor precisión todos esos equipamientos o elementos territoriales que le añaden o le quitan valor a un entorno, a una propiedad, aquí pudiera ser de una forma gráfica muy precisa, tanto de riesgos como de equipamientos, en este caso urbanos, que le añaden o le restan valor a nuestro predio o a nuestros valores unitarios de los mismos. Vean todas las posibilidades con las que se cuenta una vez que se agrega un objeto territorial. Pueden proyectar, es más, en algún proyecto arquitectónico, cómo luciría cierta edificación o cierto objeto territorial sobre un ambiente ya consolidado como urbano.
darle un realismo cada vez mayor a sus representaciones de sus territorios. Y ustedes pueden indicar, inclusive con un punto, algún rasgo que les parezca importante que se defina en ese territorio, que se diga ahí poner atención, o esta esquina es de alto valor comercial, o aquí hay un predio que no se había reconocido con el vuelo y se tiene que replicar, se tiene que generar, se tiene que registrar para poderlo incorporar en la base de datos catastral. Eso sería lo que me gustaría que se tenga por principio. La dinámica que habíamos planteado desde un principio es que todas aquellas dudas o todos aquellos comentarios, ustedes los realicen de forma escrita, ya en este cierre, y los hagan llegar a través del profesor Tomás al equipo de Supermap. Ya con ello nosotros buscaremos responderles de una manera muy precisa a cada caso. Nos interesaría muchísimo, y eso es una mejora continua que nosotros buscamos en los productos, conocer en qué piensan ustedes o en qué han venido usando este tipo de capacidades, este software, si están a cargo de áreas catastrales, si están ustedes encargados de áreas de información geoespacial, cuál es ese uso que le dan a este tipo de herramientas, a este tipo de datos, cómo es que les genera valor, y ya con ello las dudas que puedan tener, analizarlas ya con el equipo Supermap, ayudarles a que se logre tener una respuesta que les permita resolver sus necesidades, e ir haciendo una conversación más de ida y vuelta a nada más oye, ¿y qué botón se aprieta para lograr esto? Y que se quede como algo vacío. Buscamos la oportunidad de construir junto con ustedes un entendimiento de ida y vuelta que tanto nos permita mejorar las herramientas como a ustedes mejorar su experiencia en el uso. Entonces, los invitaría a depositar sus dudas por escrito, ya sea en el chat, o hacerlas llegar directamente con el profesor Tomás, y que este diálogo pues continúe más adelante. De mi parte, yo dejaría aquí, profesor, no sé si hubiera algún comentario tuyo ya pensando en el cierre de la sesión. No, de mi parte, bueno, me pareció, bueno, excelente la parte del seminario, y agradecerte por todo, bueno, todo tu aporte con los conocimientos que tiene para nosotros, los que estamos aquí aprendiendo parte de la herramienta. Bueno, además de la herramienta, todo el proceso que conlleva el catastro 2D y 3D. Pues muchas gracias a ustedes. Al contrario, el tema catastral lo comentábamos muy al principio de la sesión, un poco antes. Es muy complejo en cada país y en cada lugar. El mismo México tiene, imagínense, más de 2,400 municipios. Entonces, cada uno es encargado de un catastro. Imaginen nada más el reto que tenemos para homologar criterios, tener un control sobre toda la información que se les puede hacer llegar. El gobierno federal en nuestro país pues tiene un reto histórico de años, porque los catastros puedan mejorar en el uso de sus herramientas y puedan tener un cobro eficiente de sus impuestos. Ante este reto, pues no queda más que acercar cada vez más herramientas que le puedan servir a todo tipo de capacidades. Ese ha sido el reto más grande. No todos los encargados de catastros gozan de una capacidad alta o avanzada en SIG.
Entonces, el reto para nosotros es hacer esto lo más amigable posible, acercarle los insumos de información más sofisticados en el menor costo, las posibilidades de abarcar todo su territorio de la manera menos onerosa. Entonces, sí nos interesa mucho saber cómo le hacen ustedes para resolverlo, si esta herramienta les puede funcionar o es algo que todavía está muy lejos del entendimiento de cualquier institución encargada de un catastro, si ya están listos para un catastro 3D o qué sería ese tipo de dato y procesamiento que a ustedes les haría falta para ya meterse de lleno a generar catastros 3D en sus comunidades. ¿Cuáles son los elementos que ustedes consideran relevantes para conseguirlo? Y nosotros desde Supermap saber si contamos o no con esos elementos tecnológicos que a ustedes les puedan facilitar ese camino. En Catastro podemos estar aquí tardes enteras hablando de casos y de procedimientos y procesos que... Y vale, después dijo, etcétera. Ah, etcétera, ya no me acuerdo que no pensé. No sé qué más Entonces, a pensar. Pero de qué más hay que hablar, pues yo tiré. Y bueno, hay que darle la intro de cómo es Enea, de que entiendan que Enea no es un evento aparte, sino que Enea lo hace por la pena. Se denomina ahí había un micrófono abierto o participación, no lo sé, pero... Nace por Conapea. O sea, todo Sí, esto hay un es un micrófono evento de abierto. Conapea, no un evento corriente. ¿Quiere cerrar su micrófono, por favor? Esto lo hace la Comisión Nacional Permanente de la Agrimensura. Ellos, entre los delegados, son quienes deciden en dónde se hace cada Ay, provincia. No es que una entonces, provincia ¿cómo vaya haría? a un evento grande con ayuda de nada, no, porque ¿Qué que el manera que de financia esta cerrarlo? cosa es FADA. El FADA te ayuda gracias al contacto con APEA. Nunca Todo acostumbrado a lo trabajar mucho con Zoom en no Teams, es sino uno como organizador lo puede cerrar, pero no, pero después se genera más. no sé qué le habrá Sí, pasado. Ya lo han cerrado. sí, se quedó, estaba abierto, pero ya quedó. Y bueno, pues quedaría entonces pendiente un curso más con el tema de BIM. También es muy importante ahora que se está engarzando la posibilidad de conjuntar información acerca de un predio o una construcción, conjuntarla con todo el potencial de los sistemas de información geográfica. Creo que esa posibilidad es emergente aún. Necesitamos del expertise de gente que se dedica a estos temas en todo momento para que junto con los técnicos y desarrolladores pues se llegue a soluciones multipropósito, así como pretendemos que sea un catastro. Y pues yo dejaría ahí, les invito nuevamente a que sus preguntas queden por escrito, estaremos muy al pendiente de responderlas y pues siempre es grato compartir el foro con colegas, con compañeros de otros países, me siento honrado de poder compartir el foro con colegas de Latinoamérica. Me encantaría poderles conocer a todos y cada uno de ustedes por persona, pero eso es un reto todavía que la comunicación y las computadoras no han resuelto. Pero, sin embargo, desde México, pues les mando un abrazo cordial y un saludo respetuosamente a todos y cada uno de ustedes. Lo mismo de parte del director general para Latinoamérica de Supermap, que es Pedro Tián, y pues estamos para servirles. Profesor Tomás, pues mucho gusto nuevamente haber coincidido. Muchas gracias, Pedro, por todo, bueno, tanto la vez pasada y esta vez, ¿no? Por todo el conocimiento que nos ha compartido en este día de hoy. Ha De sido verdad que es muy interesante, ¿eh? Parece todo lo interesante, pero de verdad que fue muy interesante. sí, Esperemos que podamos llegar hasta, bueno, todavía no tenemos acá en Panamá el catastro en 3D, estamos yo creo en un proceso, en ese proceso de ir avanzando poco a poco. excelente. Y bueno, y esta es una herramienta que puede apoyar para todo esto. Sí, yo creo que cada vez estamos más cerca de poderlo tener con menos obstáculos económicos principalmente. Sí, Pero así es. La parte de los escáneres, los drones, todo eso tiene un costo. es correcto, Así es. el escáner sigue siendo muy alto. Así es.
Está bien, pues a la orden, profesor, y seguimos en contacto entonces. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buena tarde a todos, hasta luego.